Buenos días. Retomamos la jornada para dar paso a la primera ponencia técnica a cargo del profesor Muñoz Machado. El profesor Muñoz Machado, como ustedes conocen, es catedrático de Derecho Administrativo, miembro de la Real Academia y, sobre todo, colaborador del foro desde el momento de su constitución, allá por el año 2009. Quizá lo más relevante de la trayectoria del profesor Muñoz Machado es que además es uno de los grandes o el principal constructor del derecho administrativo moderno en España y en Europa. Y siempre ha sido clarividente, siempre ha sido audaz la interpretación que hace del derecho administrativo y en particular de la potestad de contratación. Desde las primeras leyes de contrato, la primera ley que examinábamos desde el punto de vista de la cláusula social, el año 2005, las sucesivas del año 7 y del año 11, el profesor Muñoz Machado siempre ha sostenido que las cláusulas sociales no era una cuestión potestativa de las administraciones públicas, sino que era un mandato claro, rotundo, que recaía sobre los poderes públicos para el ejercicio de la potestad administrativa de contratación de una forma sostenible, responsable, en la que se deberían cumplir objetivos sociales. Este ha venido siendo también el objetivo del foro y la finalidad del foro en la incorporación de la cláusula social en la normalidad en el ejercicio de la potestad de contratación. Y es ahora lo que con la nueva ley que entra en vigor al mes que viene, lo que nos felicitamos de haber podido conseguir, es decir, llevar ya directamente a la ley la obligatoriedad, la necesidad de que la cláusula social se incorpore con normalidad como exigencia en un ejercicio de responsabilidad pública en la concepción del gasto público para la incorporación de los fines sociales en la potestad administrativa. Bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra al profesor Muñoz Machado. Pues muchas gracias. Participo naturalmente con mucho gusto y muy honrado en este acto hoy de celebración de celebraciones anticipadas a lo que va a ocurrir el próximo día 9, que entra en vigor el texto de la Ley de Contratos del Sector Público. Recuerdo siempre una expresión que me gusta para los momentos gloriosos de la legislación o las grandes victorias de la justicia o del sentido del derecho, que fue la expresión del juez Brennan en una ocasión en la que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó una sentencia en la que reconocía por primera vez, fíjense, por primera vez, de forma clara y rotunda y en toda su extensión, el contenido de la libertad de expresión. La Constitución norteamericana es de 1787, como saben, y la sentencia a que me refiero de 1966, y hasta entonces no había habido un reconocimiento pleno de esa libertad, una plasmación plena de la Constitución, porque la jurisprudencia anterior de los tribunales de los estados y la propia del Tribunal Supremo no había dado de sí suficiente como para que ese reconocimiento fuera total. El juez Brennan dijo en 1966, cuando se levantó de la sala para salir a la calle a dar una explicación, dijo: esta es una ocasión para bailar en las calles. La Ley de Contratos del Sector Público que acaba de aprobar el Congreso y que va a entrar en vigor es para todos nosotros una ocasión para bailar igualmente en las calles, porque contiene las respuestas a políticas que hemos deseado que se implementaran, que estuvieran presentes en nuestro país y que también fueran contenidos básicos de la contratación en la legislación europea. Fundamos este foro, el Foro de la Contratación Social Responsable, en el año 2009, creo, José Luis, ¿no? Y desde entonces pues han transcurrido casi 10 años y hemos luchado por su consolidación pensando que era algo importante desde todos los puntos de vista. Fundamentalmente era importante en una época de crisis económica. Corrijo en esto con todo respeto, porque me ha parecido excelente su intervención al señor ministro. La contratación social responsable, ahora que hay dinero en las administraciones públicas, va a ser tiene una potencialidad extraordinaria, pero también apelamos a ella en la época de crisis, justamente porque cuando no había recursos económicos para aplicarlos a finalidades sociales, nos parecía que la contratación, sin necesidad de aportar nuevos recursos públicos, podía, sin mayor gasto, atender necesidades sociales, el mejor funcionamiento del sector social. En fin, hemos pasado por muchas vicisitudes cuando nos dimos cuenta que la legislación contenía tímidamente
cláusulas que permitían ampliar estas políticas o desarrollar estas políticas sociales, nos hemos encontrado con muchas dificultades para su ejecución en la práctica. Realmente las administraciones públicas no estaban acostumbradas a incluir condiciones sociales en los pliegos como condiciones de adjudicación, ni tampoco condiciones o cláusulas que tuvieran que ver con la ejecución de los contratos, cláusulas de contenido social. Ha habido una resistencia importante a la incorporación de este tipo de precisiones en los pliegos de condiciones. Muchas administraciones públicas sencillamente no los han incluido. Otras han mantenido la idea de que lo único que hay que valorar a la hora de adjudicar un contrato es realmente la oferta económica, la oferta económicamente más razonable y más interesante. Aplicar condiciones de carácter social para completar los criterios de adjudicación le ha parecido en general a las administraciones públicas algo que va fuera de su cultura tradicional y de su filosofía. Pero poco a poco, desde el mundo municipal, empezando por el mundo municipal especialmente, esta cultura se ha ido transformando y en la actualidad pues la incorporación a los pliegos de cláusulas sociales se ha convertido en una buena práctica que solo hay que estimular y que impulsar. Hemos encontrado otras dificultades consistentes en que los poderes adjudicadores no tenían pliegos adecuados, no tenían buenas respuestas, que hemos tratado también de ayudar a implementar, buenos pliegos acomodados a estas circunstancias. Tampoco había cultura por parte de las empresas para incorporar a sus ofertas este tipo de condicionamientos. E incluso nos hemos encontrado con las dificultades planteadas por el propio sector social, donde no siempre se daban circunstancias como para poder atender el reto de participar en las adjudicaciones de contratos o en la ejecución de contratos con empresas propias, empresas con personal discapacitado, en el caso del sector de la discapacidad. Bien, todo esto ha venido a romperse ahora definitivamente o a resolverse definitivamente con la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, en cuyo artículo 1.3 se contiene una prescripción que es esa que debería dar lugar a bailes en las calles. Dice ahora ese precepto que fue aprobado unánimemente por la ponencia constituida en el Congreso de los Diputados y que no tenía antecedentes en el proyecto que se envió al Congreso. Dice que en toda contratación pública se incorporarán imperativamente, como ven en los términos del verbo, se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales, siempre que guarden relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social. Este precepto incorpora toda una filosofía que viene de lejos, viene de antiguo y ha sido inducida muy principalmente por la legislación europea. Ha evolucionado rápidamente el asunto de la contratación social en nuestra legislación y en la legislación europea a partir de los años 90. En la legislación europea de los años 90 y la española, en consecuencia, se cuidaban principalmente del problema de la transparencia en la contratación, de evitar la corrupción en las prácticas de la contratación pública. Y hubo muy pequeñas aperturas a las cuestiones sociales en la contratación. Quizá la primera vez que se puede consignar es el Libro Verde de la Contratación en la Unión Europea, que es un texto de 1996, donde ya se indicaba la necesidad de incorporar al objeto del contrato alguna referencia a elementos cualitativos y no solo cuantitativos o económicos. En las directivas importantes de contratos del año 2004, principalmente la directiva 2004-18 de 31 de marzo, ya se abre más la regulación europea a las cláusulas sociales, pero lo hace de una manera bastante tímida y remitiendo respecto de la incorporación de esas cláusulas a la contratación a lo que diga en cada momento la legislación estatal.
estatal. Es decir, que no se ha armonizado a esas fechas el contenido de las legislaciones de los Estados miembros, sino que se deja libertad de perspectiva, de regulación a cada uno de ellos al aprobar la propia legislación interna. Así han continuado las cosas durante mucho tiempo hasta que se ha producido una crisis efectiva en materia de contratación en el área europea alrededor de 2010. En 2010 se aprobó por la Comisión un documento llamado Guía para tomar en consideración cuestiones sociales en la contratación pública, donde se hace notar que hay que cambiar el sesgo de la contratación pública, hay que cambiar el espíritu y el sentido que la contratación pública tiene. No es solamente la contratación una manera de que la Administración adquiera bienes y servicios, no son operaciones exclusivamente económicas, es la contratación una herramienta que debe servir también para desarrollar nuevas estrategias medioambientales, de igualdad, estrategias de tipo social. No se debe considerar la contratación solo desde la perspectiva economicista, sino que hay que considerarla como un elemento esencial de la estrategia europea. Justamente así, Estrategia Europea 2020 es un documento crucial en el que la Comisión propone que se fijen 5 objetivos principales en la perspectiva de 2020. El empleo, la investigación y la innovación, el cambio climático y la energía, la educación y la lucha contra la pobreza. Estos elementos deben inspirar las nuevas regulaciones que se hacen en el ámbito de la Unión Europea. Hay incluso una propuesta de directiva de 2011 que se basa sustancialmente en ellas, pero el momento crucial han sido las 2 directivas de 2014, las directivas 23 y 24, que han sido el motor, las que han producido el impulso final de los cambios que acaba de recoger ahora nuestra legislación. En la directiva 2004 se recogen, de 2014, se establece como regla general a la que tiene que servir para inspirar la legislación de todos los Estados miembros, lo que dice su considerando segundo, que les leo en todo caso. La contratación pública dice: la contratación pública desempeña un papel clave en la estrategia Europa 2020, establecida en la comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2010, titulada Europa 2020, una estrategia para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, como uno de los instrumentos basados en el mercado que deben utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos. Hablamos de eficiencia en todo caso. La idea de que no hay que aportar nuevos fondos para hacer políticas, sino que se pueden hacer políticas dentro de la contratación si se considera una estrategia o una herramienta. Insiste considerando en que de lo que se trata es de permitir que los contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo, entre otras cosas, de objetivos sociales comunes. Esta directiva se enmarca también en otras consideraciones que ha venido haciendo la Comisión estos últimos años, de cómo la utilización con este criterio como herramienta y con criterios sociales o medioambientales ha dado unos resultados hasta la fecha más que insuficientes. En una comunicación publicada por la Comisión el 3 de octubre de 2017, es decir, muy recientemente, se alude a la necesidad de conseguir que la contratación pública, este es su título, funcione en Europa y para Europa. Y uno de los elementos que son absolutamente precisos es que se use como herramienta estratégica, de nuevo, para alcanzar objetivos de política social sostenibles e innovación. De modo que el carácter instrumental de la contratación pública ha llevado a establecer la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en todo procedimiento de licitación y que esta incorporación sea preceptiva. La Ley 9/2007, que va a entrar en vigor inmediatamente, también ha incorporado naturalmente los criterios de la directiva, pero ha ido un punto más allá. Hay aspectos de la Ley
9/2017, que superan los de la directiva en el sentido de ser todavía más favorables a la imposición obligatoria de cláusulas sociales, sobre todo cláusulas sociales en lo concerniente a la ejecución de los contratos. Tendría que hacer ahora un repaso a todo lo que significan estas aportaciones. Insisto en decirles que la Ley 9/2017 es un hito en materia de contratación por las cláusulas sociales que incorpora. Algo del éxito que esa ley supone para todos habría que atribuirlas a iniciativas como las del CERMI, el mundo de las asociaciones del tercer sector y de la discapacidad, y a lo que el foro ha hecho por conseguir que realmente la recepción de las directivas se haga con el máximo aprovechamiento. Según la Directiva de Estrategia Europea 2020, uno de los dos objetivos que hay que conseguir es la mejora de la calidad, la mejora de la relación calidad-precio, especialmente en los contratos, especialmente mediante la inclusión de criterios cualitativos. No solo valen ya los objetivos y los criterios estrictamente economicistas, sino tienen que incorporarse criterios cualitativos apoyados en medio ambiente, en aspectos sociales y en los aspectos de innovación. Esto es lo que nosotros apoyamos fundamentalmente en los tres aspectos desde el foro, pero ahora aquí especialmente, o desde que el foro se fundó, especialmente los objetivos sociales relacionados con la discapacidad. La ley está llena, de arriba abajo, de cláusulas sociales, porque no son solo las que solemos recordar como más importantes, las que hay que subrayar, sino muchas otras que en aspectos aparentemente menores indican la necesidad de incorporar referencias y contenidos de carácter social. Por ejemplo, en el artículo 28.2 se habla de cláusulas sociales al referirse a la idoneidad del contrato, a la necesidad e idoneidad del contrato elegido. En el 35.1 a la definición del objeto del contrato que tenga en cuenta estas circunstancias de carácter social. Lo mismo en el 99. El 127 regula las etiquetas sociales. Los más importantes y los que más reflexiones y comentarios han merecido de todos nosotros son los relativos a los criterios de adjudicación del contrato. Como primera de las cláusulas sociales absolutamente importantes. No es nuevo que tengan que tenerse en cuenta objetivos sociales consignados en los pliegos de condiciones en el momento de adjudicar un contrato público. No es nuevo de la Ley de 2017 porque ya estaba en la legislación anterior y en el texto refundido de 2011 especialmente. Lo que sí es nuevo es el énfasis con que esta ley de 2017 mantiene esa exigencia y la aclaración de en qué medida los objetivos sociales que se consignan en el pliego tienen que estar vinculados al objeto del contrato. La jurisprudencia que se ha producido tanto a escala europea como de nuestros tribunales administrativos de recursos contractuales o de nuestra propia jurisdicción administrativa, del requisito de que las cláusulas sociales estén vinculadas al objeto del contrato, ha sido una gran rémora, un gran problema, porque ha habido una jurisprudencia, ha mantenido muchas disputas la jurisprudencia sobre si tal o cual elemento formaba parte o podía considerarse como vinculado al objeto del contrato. No entro en recordar esa jurisprudencia, pero sí decirles que realmente la ley ahora ha especificado mucho qué tipos de criterios sociales se pueden considerar válidos para incluirlos en la contratación. Hay algunos preceptos claves, muy especialmente el artículo 145, donde se hace una especificación de los requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato, especificación que servirá a la jurisprudencia en lo sucesivo para estar más segura y firme en las conclusiones a que llegue con ocasión de los conflictos o contenciosos que se vayan planteando. Por ejemplo, dice este precepto en el párrafo segundo que la mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos. Y entre los cualitativos hace una larga mención en el párrafo primero del artículo 2.2 primero
a las características sociales. Este enunciado no requiere más explicaciones y lo leo con mucho gusto. Las características sociales del contrato se referirán, entre otras, a las siguientes finalidades: al fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato, y en general a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social, la subcontratación con centros especiales de empleo o empresas de inserción, los planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres, el fomento de la contratación femenina, la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, la mejora de las condiciones laborales y salariales, la estabilidad en el empleo, la contratación, etcétera. Es formidable realmente los buenos propósitos del legislador en este párrafo y la manera en que se enuncian. Que luego, en el párrafo tercero del mismo artículo, se insiste en que se use más de un criterio de adjudicación en determinados tipos de contratos, y al hablar de los contratos de servicios, que tanto concierne a lo que se hace en esta Casa de Ilunion, se dice que en los contratos de servicios se refieren a prestaciones de servicios sociales que son utilizables especialmente como criterios de adjudicación si fomentan la integración social de personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato, promueven el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, o cuando se trate de los contratos de servicios sociales, sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Concluye este párrafo: el precio no podrá ser el único factor determinante de la adjudicación. Ese es el resumen final de las estrategias de la contratación, de las otras estrategias generales que debe procurar la contratación social. También son muy importantes, junto con las cláusulas relativas a la adjudicación, las cláusulas relativas a las condiciones de ejecución. Aquí les hago reseñar, reseño y destaco con la importancia que merece el trabajo que ha hecho nuestro legislador al ejecutar la Directiva 2014-24, porque la Directiva decía en el artículo 70, respecto de las condiciones de ejecución del contrato, que los poderes adjudicadores podrán establecer condiciones especiales relativas a la ejecución del contrato siempre que estén vinculados al objeto del contrato. Es una coletilla que se utiliza continuamente y que es uno de los problemas aplicativos más importantes que se han planteado en la práctica cuando hay conflicto alrededor de su interpretación. Igualmente, concluye: dichas condiciones podrán incluir consideraciones económicas o relacionadas con los objetivos de carácter social. Bien, esta directiva este precepto de la directiva ha sido traducido e incorporado en el artículo 202 de la ley vigente, donde dice cosas parcialmente diferentes pero muy importantes. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, y después de hacer una referencia que es literalmente reproducción de la directiva, añade: en todo caso será obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución entre las que enumera el apartado siguiente. Por tanto, cláusulas de tipo social, como las que enumera el párrafo siguiente, que son consideraciones de tipo social o relativas al empleo, como hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, contratar un número de personas con discapacidad superior al que exige la legislación nacional, promover el empleo de personas con especiales dificultades en situación de riesgo de exclusión social a través de empresas de inserción, eliminar las desigualdades entre hombre y la mujer en dicho mercado, etcétera, etcétera. Es decir, párrafos realmente gloriosos para las personas que creen realmente en el empeño de que las políticas de contratación no son herramientas fundamentales, estratégicas para hacer otras políticas complementarias de carácter social.
Bien, estos son los principales, los dos cláusulas en las que más nos hemos fijado, también por la dificultad y la conflictividad que ha generado su aplicación, por las resistencias que hemos encontrado en la práctica cuando las hemos invocado en cualquier foro, donde se ha alegado sobre ellas durante algún tiempo que eran contrarias al derecho comunitario, cuando venían del derecho comunitario mismo. En otras ocasiones porque realmente no había alternativa a la cláusula económicamente más favorable, etcétera, etcétera. Otra porque no había práctica en las administraciones públicas. De modo que todas estas determinaciones son ahora absolutamente cruciales para abrir políticas que con la época que nos ha anunciado el ministro, que se avecina de bienestar económico y de suficiencia económica, pues van a ser realmente magníficas, porque esto lo inventamos realmente para las épocas de pobreza, cuando no había recursos que aplicar a los mecanismos, a las políticas sociales. Bien, hago un repaso para ir terminando a las demás cláusulas sociales que aparecen en la legislación, en el texto de 9/2017, para que vean la riqueza de variantes que se pueden encontrar y lo importante que es estar vigilantes y firmes respecto de su exigencia. Por un lado, ya se ha comentado aquí, las prohibiciones de contratar. Las prohibiciones de contratar se refieren sobre todo desde la perspectiva que nosotros analizamos en el foro, es el no estar al corriente de las obligaciones tributarias o con la seguridad social, o en el caso de empresas con 50 o más trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2% de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, conforme exige el texto refundido de la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad. Hasta ahora, hasta que se ha aprobado esta ley, los que hemos estado atentos a la aplicación de cláusulas sociales en la contratación, nos hemos encontrado con la dificultad de aplicar, la dificultad de que los poderes adjudicadores incorporen esta previsión, que ya estaba en el texto refundido de 2011. No había manera no se sabía cuál era el mecanismo técnico al que se podía acudir para satisfacer esta exigencia legal. Propusimos que se hiciera mediante una declaración responsable. Cualquier empresa que acude a un procedimiento de contratación tiene que hacer una declaración responsable de que cumple esos objetivos, de que cumple esas exigencias, estas y cualquier otra, porque son prohibiciones de contratar en las que quedaría incurso si no hay una declaración específica. Nos congratulamos de que la Ley 9/2017 haya recogido en el artículo 71 un párrafo donde se dice: la acreditación del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2% para personas con discapacidad se hará mediante la presentación de una declaración responsable. Esto no estaba en la legislación anterior. Las reservas como cláusula social de un determinado porcentaje de contratos a centros especiales de empleo, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, esto no lo tiene que resolver el Ministro de Hacienda, hace falta un acuerdo del Consejo de Ministros donde se vayan estableciendo los porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a centros especiales de empleo. Es muy importante porque la ley añade que el acuerdo del Consejo de Ministros tiene que adoptarse en el plazo máximo de un año, o sea que nos veremos el año que viene por aquí a ver si está el acuerdo del Consejo de Ministros. Pero aún hay una cláusula supletoria que dice que si no transcurrido el plazo no se hubieran establecido los porcentajes, se deberá aplicar un porcentaje mínimo de reserva del 7%. Es muy importante esta desconfianza del legislador en el Ejecutivo, porque realmente en otras ocasiones nos hemos encontrado con que las leyes duermen enseguidamente en limbos, porque no las ejecuciones que precisan pues no son implementadas por los gobiernos. Otras cláusulas importantes son, además de las que he señalado anteriormente, los criterios de desempate que se establecen entre empresas cuando en el momento de la adjudicación del contrato presentan proposiciones equivalentes en las que no es posible distinguir. En estos casos, la ley lleva en el artículo 147 a que se utilicen
criterios específicos de adjudicación, concluyendo que tendrá preferencia en la adjudicación, en caso de empate, el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla. En defecto de previsión de los pliegos, eso se lo proponen los pliegos, pero en defecto de previsión se utiliza el mismo criterio de desempate. Otras normas y requisitos y cláusulas que la ley contiene, en las que ya no me detengo porque son muchas y cada una de ellas tiene su propia enjundia, son las relativas a la garantía de calidad de las ofertas, que tienen que tener en cuenta, entre las garantías de calidad, la accesibilidad de personas con discapacidad. Las normas, esto está en el artículo 93 de la ley. En el artículo 125, que se trata de las especificaciones técnicas, también se exige que tenga en cuenta las propuestas, el diseño para todas las necesidades, accesibilidad universal y diseño universal para todas las personas. En el artículo 126, en las prescripciones técnicas, se hace énfasis en estos criterios de accesibilidad universal y diseño universal. En fin, otras reglas, preceptos relativos al uso de medios electrónicos, a la garantía de accesibilidad, a la información en los pliegos de las condiciones, de las obligaciones legales que tienen que tener en cuenta al informar sobre el contrato, informar sobre la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y de inserción sociolaboral de las personas con discapacidad y la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas, etcétera, etcétera. La subrogación empresarial en el caso de que tenga la empresa personal discapacitado, o en el caso de que la persona que viene efectuando la prestación sea un centro especial de empleo, la empresa que resulte adjudicataria tendrá obligación de subrogarse como empleador de todas las personas con discapacidad que vienen desarrollando su actividad de ejecución en el referido contrato, etcétera, etcétera. Realmente es muy gozoso poder decir etcétera, etcétera, porque realmente no se consuma en lo que no se cierra, en lo que acabo de explicar, los contenidos sociales de la nueva ley de contratos del sector público, de la que debemos congratularnos mucho. Decía al principio que, en fin, en una ocasión como esta es, como decía el juez Brennan, una buena ocasión para bailar en las calles, pero porque realmente al legislador no se le puede pedir más, teniendo en cuenta cuál es el panorama regulatorio, tanto en la normativa de la Unión Europea como la de los Estados miembros, más de lo que ha hecho. No digamos la celeridad con que lo ha hecho, porque ha tardado la incorporación de la directiva de 2014, pero ahora queda una labor aplicativa que es muy importante. Una parte de ella depende de que el Gobierno realmente dicte las normas. Nosotros habíamos pedido un acuerdo del Consejo de Ministros, como dice la ley, y en ello estábamos, pero el Ministro acaba de anunciarnos un Real Decreto, lo cual mejora todavía nuestras pretensiones en las que se regulen estas cuestiones. Es muy importante que exista la normativa del Gobierno, que es imprescindible para que las administraciones públicas se sientan obligadas por la ley e incorporen realmente a los pliegos de condiciones lo que la ley exige que se haga, y que se adquiera esa nueva cultura, y que el señor Ministro de Hacienda nos haga el favor de decirle a todas las administraciones del Estado que incorporen realmente a los pliegos lo que la ley les impone, y que los ayuntamientos y demás administraciones públicas hagan lo propio. De modo que haya realmente un cambio de cultura de la contratación y se cumpla el empeño de que esto no es simplemente operaciones económicas que sirven para suministrar bienes y servicios, sino que son operaciones políticas, y que aquí se hace política social al contratar y se emplean esos recursos en ese sentido. Pero además de la labor del Gobierno, yo creo que también es una operación de todos nosotros, de los ciudadanos, y muy especialmente de los ciudadanos que están de un modo u otro vinculados al tercer sector, a asociaciones como nuestro foro o a empresas como las que se agrupan en esta casa que hoy nos acoge, para estar vigilantes respecto del cumplimiento de la ley, estar vigilantes y favorecer su cumplimiento. Hay al menos dos cosas que me parece a mí que las que deberíamos estar en lo sucesivo atentos y vigilantes y controladores, severamente controladores.
podemos añadir a la aplicación de la ley valoraciones de las empresas españolas, que son las que al final tienen que contratar e incluir en sus ofertas las condiciones sociales, para calificarlas desde el tercer sector, desde instituciones como la nuestra, calificarlas para determinar cuáles son las empresas socialmente responsables y las que no lo son, y expedir certificados de calidad en ese sentido. Y al mismo tiempo establecer por nuestras asociaciones, por el foro, estamos en ello creo, expedir etiquetas sociales que están reguladas en la ley, que sirvan también de criterio calificatorio para las empresas que acuden a licitaciones sin cumplir realmente los requisitos que la ley exige, o sin hacer políticas cualificadas de carácter social, que eso más allá de lo que la ley realmente exige, como en el mundo de la responsabilidad social corporativa. Y luego una cosa más sencilla: esta ley ha producido la transformación de aspiraciones y puras entelequias, puras ilusiones de algunos promotores de estas regulaciones, las ha convertido en derechos. Porque ahora, cuando dice la ley es obligatorio hacer tal, es obligatorio tal y cual. Bueno, esto va a parar y permite un examen de los pliegos de condiciones por parte de las empresas interesadas, permite un análisis y permite una impugnación. Felizmente, tenemos un sistema ahora de garantías del cumplimiento de las leyes a través de los tribunales administrativos de recursos contractuales, que le han dado mucha agilidad y mucha eficacia al cumplimiento de la legalidad en materia de contratación en general, social también, pero tenemos ahí tanto una herramienta de garantía importante a través de los tribunales administrativos, como una transformación de puras aspiraciones o intereses en derechos exigibles, que con ocasión de cualquier contrato público pueden hacer valer las empresas del tercer sector que estén interesados en que las leyes no sean puramente nominales. Muchas gracias.